Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy tenemos un tema muy importante con uno de los investigadores más reconocidos, si no decir el más en cuanto al tema a tratar. Él es español y cuenta con casi medio millón de suscriptores en YouTube e inclusive sacó un libro titulado Tierra plana, la mayor conspiración de la historia. Bueno, justamente, hoy vamos a tocar uno de los temas más polémicos a nivel mundial en estos últimos años, que es el terraplanismo. Modelo que viene pisando fuerte en todos los países, que llegó con la intención de desmentir el hecho de que estamos viviendo en una esfera. Millones y millones de personas a lo largo del mundo se consideran terraplanistas. Para que se den una idea, en Brasil, según un estudio realizado por Datafolha, actualmente a mediados de 2020 estarían rondeando los casi 17 millones de terraplanistas brasileños. Bueno, para explicar esta teoría y sacarnos las dudas que tengamos al respecto, hoy tengo el agrado de presentarles a Oliver Ibáñez. Bueno, bienvenido Oliver, ¿cómo te va? Muchas gracias, Martín. Pues muy bien, con ganas de hablar de este tema tan interesante y te agradezco que me hayas invitado a tu canal, ya que creo que haces un muy buen trabajo. Bueno, Oliver, muchas gracias. E igualmente tenés un canal con un gran aporte investigativo, informativo, y es un gusto tenerte en Noticias Ocultas X, sobre todo para tocar este tema tan importante. Y preparé un par de preguntas que van desde las más simples hasta las más complejas, para tratar de comprender detalladamente lo que es el terraplanismo. Para comenzar, ¿qué fue lo primero que te hizo cuestionar la forma de la Tierra? Momento en que dijiste, esto no es como se nos enseñó. Yo diría que lo primero que me hizo cuestionar el tema de la versión oficial sobre la Tierra que nos han contado desde pequeños en el colegio ya, es el tema de las imágenes que nos muestran desde el espacio, ¿no? Las supuestas fotografías de la Tierra esférica desde el espacio, vi un vídeo por internet que cuestionaba eso, simplemente hacía la pregunta de ¿crees que son reales estas imágenes? Y nunca me había hecho esa pregunta realmente, ¿no? Siempre lo das por hecho porque, como digo, desde pequeño te lo implantan, te lo inculcan y tú simplemente lo aceptas porque no ves a nadie a tu alrededor cuestionar la validez de esas imágenes. Pero realmente cuando lo analizas ves que la mayoría son CGI, son gráficos hechos por ordenador, ¿no? Ellos mismos lo admiten, la NASA, lo ponen ahí abajo en pequeño, ¿no? En letra pequeña, dicen que son composiciones a partir de supuestas fotografías, ¿no? Pero es muy difícil encontrar una fotografía de la Tierra completa desde el espacio. Entonces, esto es lo primero que me hizo adentrarme o cuestionar el modelo oficial. Luego hay varias cuestiones, por ejemplo, el hecho de que no haya una curvatura medible real en la Tierra, que no la hayamos visto realmente, ¿no? Te dicen que está ahí y luego te enseñan las imágenes de las agencias espaciales, los spacewalks de la NASA, la ISS y tal, y simplemente te lo tienes que creer. Te tienes que creer que eso es real, porque más allá de eso, tú como ser humano normal y corriente no tienes los medios para ir al espacio y jamás lo vamos a tener. Dicen que habrá turismo espacial en 2025. Siempre, si te fijas, van dando largas, ¿no? Van añadiendo un año más, nunca llega. Pero el caso es que a día de hoy no hay forma de, digamos, comprobar que la Tierra sea una esfera tal y como nos han contado. Solo contamos con las imágenes oficiales del gobierno y de las agencias como la NASA. Claro, claro. Y para ser más contundentes, ¿qué explica el terraplanismo y cómo se explica todo desde este esquema? Pregunto porque muchas personas, por ejemplo, lo primero que dicen es, te vas a caer por los bordes si la Tierra es plana. Entonces, para tener un mejor panorama para la gente que recién se está enterando de esto, ¿cómo se acomoda todo lo que conocemos en el modelo terraplanista? Bueno, sí, la gente dice que dónde está el borde, que ya empiezan a querer saber eso, ¿no? Se adelantan mucho, cuando lo primero es simplemente, bueno, pues cuestionar el modelo oficial y ver qué pruebas hay, ¿no? Del modelo oficial. El tema del borde es interesante. Yo creo sinceramente que no tenemos toda la información respecto a las tierras o a los confines de la Tierra. Esto aparece en textos antiguos, como el libro de Enoch, que habla de que hay cosas bastante curiosas en los límites de la Tierra, montañas de piedras preciosas, animales extraños,
Y luego tenemos también, por ejemplo, en la Antártida, las expediciones de Bert, el almirante Bert, que, bueno, también describía cosas o recursos naturales muy interesantes en estas zonas remotas de la Tierra, ¿no? La Antártida. Por tanto, yo creo que no sabemos realmente lo que hay en los confines. Por tanto, la pregunta de qué hay en el borde o dónde está el borde es un poco irrelevante, porque no lo sabemos. Y no creo que podamos ir por nosotros mismos a comprobar qué hay. Estaría muy bien. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué no cogéis un crucero y vais a la Antártida a ver qué os encontráis? Pero, bueno, sí que puedes coger cruceros turísticos, puedes ir por ciertas zonas de la Antártida, pero, bueno, llega un momento en el que necesitas bastantes recursos, comida para sobrevivir si quieres adentrarte a territorio inexplorado, ¿no? Entonces, permanece como un aura de misterio alrededor de estas zonas remotas. También en el Polo Norte hay cosas bastante extrañas que suceden en estas zonas de la Tierra remotas, ¿no? Claro, inclusive podría ser que haya continentes entonces que no conocemos, quizás. Podría ser que haya continentes o territorios que desconocemos, ¿no? Es interesante los mapas antiguos, por ejemplo, el de Urbano Monte, pero hay muchísimos más de esa época y de épocas anteriores que no muestran hielo en la Antártida, ¿no? Muestran una especie de anillo alrededor de la Tierra donde hay criaturas, digamos, legendarias o mitológicas como gigantes, centauros, cosas muy extrañas que todos los mapas antiguos parecían incluir. Y bueno, la historia oficial es que no, simplemente la gente de la época pues era inútil o se creía las leyendas. Yo no creo que fueran inútiles porque inventaron cosas realmente increíbles. Y bueno, también entramos en el tema de Tartaria, que creo que has tocado últimamente, que los antiguos quizá no eran tan estúpidos ni tenían una tecnología tan precaria como nos han querido hacer creer, ¿no? Igual tenían cosas avanzadas y en este caso no creo que se estuvieran inventando todas estas mitologías, ¿no? Todos estos seres y estas tierras ocultas, ¿no? Creo que tiene alguna base de verdad, debe tener, porque llegó un año en el que de repente, o una época en el que los mapas cambiaron totalmente y pusieron hielo en ciertas zonas, eliminaron los seres mitológicos y ciertas islas incluso ocultas. Entonces, es un tema muy interesante que habría que investigar a fondo. Claro. Y recalcar que todas las civilizaciones antiguas, todas compartían el modelo terraplanista de cierta forma, independientemente de la parte del mundo en que se encuentren. Sí, claro. Vemos la cosmovisión de los antiguos, no solo la cosmovisión, digamos, de los hebreos, ¿no? Que Claro. aparece tanto en la Biblia como en escritos judíos, como el Midrash, que es muy interesante. Midrash Bereshit, que es el Génesis, digamos, desde la versión oral judía, que habla habla directamente de un plano, ¿no? Que vivimos en un plano, habla de un cielo, pero también los sumerios, por ejemplo, ¿no? La cosmovisión sumeria y de otras civilizaciones antiguas, que habla de una especie de bóveda celeste, un firmamento donde, bueno, hay cosas, hay seres celestiales. Algunas civilizaciones dicen que habían dioses. En el caso de la Biblia dice que está Dios con sus ángeles, arcángeles y otros seres celestiales, pero en el modelo oficial no hay nada, ¿no? Nos dicen que hay un espacio simplemente con planetas, rocas, supuestos meteoritos, ¿no? Que ese es otro tema. Nos dicen que hay cosas inertes, básicamente, porque claro, todo surgió del Big Bang aleatoriamente, y bueno, pues hay rocas y todo es inerte y nada está diseñado y nada. La realidad es que muchas civilizaciones antiguas y cosmovisiones antiguas hablan de que hay ciertas cosas allá arriba en el cielo, ¿no? Hablan de una cubierta incluso metálica, lo que se puede llamar el domo o la bóveda celeste o la cúpula, como la serie de televisión, La Cúpula, ¿no? Claro. Under the Dome se llama en inglés, Under the Dome, debajo del domo. Y hay muchas referencias en películas, anuncios, series y tal, sobre esta idea de que hay una cubierta en el cielo, de que de alguna manera no se puede salir de la Tierra, es un sistema cerrado. Entonces estamos diciendo que nunca se salió al espacio. ¿Y acá dónde queda la NASA, el supuesto viaje a la Luna, los satélites y demás? Claro, la cuestión es, ¿realmente hemos salido al espacio como dicen? ¿Realmente existen esas distancias de
millones de kilómetros, de trillones de kilómetros, ¿no? A la que están algunas estrellas, según dicen. De nuevo, si vemos las cosmovisiones antiguas, las escrituras y tal, habla de un diseño inteligente donde las luminarias, las estrellas, ni siquiera habla de planetas, porque planeta viene de planete, que significa errante o vagabundo, ¿no? Que son estrellas errantes, ¿no? Wandering stars en inglés. Entonces, son diseños inteligentes que sirven para alumbrar la Tierra y acompañar a las lumbreras mayores que son el Sol y la Luna. Y el tema es este, ¿no? ¿Realmente existen esas distancias abismales que dicen? ¿O está todo mucho más cerca? Claro, Incluso hay una cubierta en el cielo. ¿Se puede salir de la Tierra realmente? Porque, de nuevo, puedes pensar que sí, tú te puedes creer que sí, porque te muestran unas imágenes las agencias espaciales, pero a la vez esas agencias espaciales están utilizando un simbolismo ocultista, manifiesto, Apolo, cápsula dragón, el dragón, que sale en la Biblia, ¿no? El dragón, en esos de SpaceX, dragón, Apolo, todos son menciones a dioses y al paganismo, ¿no? Un culto a lo pagano. Es muy interesante eso, ¿no? Nos pueden estar mintiendo realmente, ¿no? Todo formaría parte porque, claro, el tema es que tenemos que relacionarlo todo. Este simbolismo ocultista o pagano lo vemos también aquí en la Tierra, en los videoclips de los famosos que utilizan simbolismo Illuminati y tal. Entonces todo se relaciona y cuando ves que las agencias gubernamentales espaciales como la NASA, SpaceX, que son socios de la NASA básicamente, están todos controlados también por el gobierno, igual que la industria musical lo controlan unas cuantas empresas, pues al final todo se relaciona, ¿no? Y te hace cuestionar todo esto. Claro, y esto como lo que está pasando actualmente, es decir, ya con que cae una mentira van cayendo todas las otras mentiras. Es decir, por eso hoy la gente quizás toma estas cosas como algo más normal, porque al darse cuenta que están mintiendo con algo decís, ¿hasta qué punto llega la mentira, la manipulación? ¿Hasta qué punto es la creencia y la certeza? Porque decir, todos creemos que está la curvatura, pero nadie la vio. Todos creemos que se salió del espacio, pero nadie salió. Entonces, ahí vuelven a tocarse todos estos temas entre lo que vemos, creemos y tenemos la certeza. Mucha gente dice, por ejemplo, vemos los planetas, si los planetas son esféricos, ¿por qué la Tierra no? Y acá no es una cosa es una esfera, otra cosa es un círculo. Claro, el argumento este de, bueno, si todos los planetas son esféricos, ¿por qué la Tierra tiene que ser plana, ¿no? Claro. Hay dos problemas con este argumento. Uno es que la forma de lo que hay en el cielo no tiene nada que ver con la Tierra, con lo que hay en la superficie. Es decir, típico ejemplo de que las bolas de billar sean esféricas no quiere decir que la mesa de billar tenga que ser también esférica, ¿no? Evidentemente. Es una falacia lógica. Y segundo, ni siquiera está demostrado que sean esferas los planetas y lo que vemos ahí arriba. Enfocamos con un telescopio. Primero, es muy difícil enfocar correctamente y obtener una imagen como la que muestra la NASA, perfecta, que ellos mismos admiten que son CGI la gran mayoría de las veces porque tienen que retocarlo de alguna manera o son composiciones hechas a partir de varias fotografías y tal, ¿no? Entonces es difícil obtener y desde un telescopio, digamos, amateur o una persona normal y corriente va a ver algo muy borroso, ¿no? Va a haber algo muy borroso en el cielo. Sí que se distinguen formas circulares en el cielo, sí que eso es una realidad, pero eso no quiere decir que sea una esfera, ¿no? Y aunque lo fueran, pues bueno, tampoco influye mucho sobre la forma del suelo, de la Tierra, de la superficie terrestre. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Una cosa es el cielo, otra cosa es la Tierra. Claro, y hay algo acá que me tocó mucho, que es, por ejemplo, ver las imágenes de los satélites, las imágenes sacadas del espacio hacia la Tierra, en la que la Tierra siempre se ve una esfera perfecta y de repente los continentes van cambiando de tamaño dependiendo del año de que se saque la foto y nunca se ve ese geoide medio deforme que debería de verse por la supuesta forma de la Tierra, el supuesto relieve y demás. Siempre se ve esa esfera que es perfecta. A ver. Sí, eso de la esfera perfecta es bastante sospechoso, ¿no? Si nos dicen que es un geoide, que bueno, la gravedad actúa de tal manera, pero al final se ve una esfera perfecta, ¿no? Una esfera perfecta, lo cual, pues, hombre, es bastante sospechoso. Sobre todo en las grabaciones en los spacewalks y tal, siempre se ve zonas de agua. Vas a ver casi siempre que toda la zona del fondo, ¿no? La tierra de fondo que se ve en estas caminatas espaciales y misiones espaciales, casi siempre es todo agua, todo océano, casualmente siempre están encima del océano.
Porque yo creo que si pusieran zonas terrestres sería fácil quizá identificar que es un fraude. Lo mismo con las estrellas, ¿no? Nunca se ven, o casi nunca se ven estrellas de fondo en las grabaciones espaciales, quizá porque sería fácil cuadrar dónde están en cada momento y ver que no cuadra del todo, ¿no? Claro. Claro, la explicación oficial es que, bueno, por exposición de la lente y tal, que no lo pueden capturar, pero bueno, la realidad es que no salen estrellas, ¿no? Y algo que habías dicho vos en un video una vez, era de que cuando se hacía un zoom hacia la Tierra, supuestamente del espacio, nunca se veían las cosas boca abajo. Sí, este es un argumento que puede parecer como en plan meme, en plan tonto, pero que en realidad si lo piensas ya deberíamos tener este tipo de imágenes. Es decir, una grabación desde el espacio, un telescopio, un satélite de estos que mandan, que grabe la parte, que haga zoom a la parte de abajo de la Tierra esférica y muestre las cosas boca abajo. Edificios, no ya personas, porque sería hacer un zoom demasiado grande, pero bueno, edificios, océanos, todo boca abajo, ver cómo se pega todo a la Tierra esférica, ¿no? Cómo actúa esta fuerza gravitatoria que nos dicen que actúa, ¿no? Desde el centro de la Tierra o desde la masa de la Tierra, que atrae todo. Nunca hemos visto eso. Y a mí me parece muy sospechoso que a día de hoy no haya ese tipo de grabaciones, que sin duda sería una prueba irrefutable de que la versión oficial es correcta, ¿no? Ver todo boca abajo sería el sueño, vamos, de las agencias espaciales, pero bueno, 2020 y todavía no. Y me da a mí que no lo van a mostrar, ¿eh? Al menos en los próximos años. ¿Y de los lanzamientos qué opinas? Por ejemplo, este lanzamiento que hubo hace poco. Bueno, tenemos lanzamientos, sí que parecen estar lanzando algo. Lo que no sabemos es qué altura alcanza realmente, porque casi siempre acaban metiendo una transición a cierta altura, es decir, se acaba la imagen real, la grabación real, y te meten una transición de CGI, de gráficos hechos por ordenador, donde ves el cohete dando una vuelta, la Tierra bola, todo hecho por ordenador, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde va realmente esto, no? Y los ángulos de las cámaras siempre son los mismos ángulos, siempre enfocan. Es que no ves prácticamente ningún tipo de diferencia entre las grabaciones, ¿no? Puedes ver del año pasado, del anterior, y siempre es el mismo ángulo, viendo el propulsor y la curvatura, supuesta curvatura de la Tierra. Claro. Pero realmente no sabemos a qué altura llegan, si llegan a salir realmente de lo que llamamos de la atmósfera terrestre y a dónde acaban, ¿no? Estos, porque, claro, SpaceX lanzó el Tesla y, bueno, ahí hubo bastantes inconsistencias y ya no se sabe dónde está ni nada, ¿no? Entonces no sabemos realmente dónde van a parar, si es real todo esto que muestran, ¿no? Del espacio. Debería tener una cámara 3D, 360, que enfoque desde que sale hasta que llega a donde llega, en teoría. Sí, o varias cámaras y que grabe todo lo posible, ¿no? Pero no, siempre son ángulos como muy extraños que te dejan siempre la duda, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa acá con el Sol y la Luna? O sea, estamos diciendo que entonces no están a la distancia ni son del tamaño que se nos enseñó. Bueno, la realidad es que podemos hacer zoom perfectamente a la Luna con una simple cámara digital, una Nikon P900, P1000. Haces un zoom perfecto y ves todos los detalles y sin embargo te dicen que está a cientos de miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y que es absolutamente gigante. Pero más extraño aún es que el Sol te dicen que en realidad es 400 veces más grande que la Luna. Pero que, sin embargo, los vemos del mismo tamaño en el cielo. Tienen exactamente el mismo tamaño en el cielo aparente. Y el argumento que usan no, es que está a 400 veces más distancia que la Luna. Casualidades de la vida, ¿no? Lo interesante es que si vemos textos antiguos, en el propio libro de Enoch dice que tienen el mismo tamaño, exacto. Sol y Luna tienen el mismo tamaño. La diferencia es que el Sol tiene 7 veces más luz que la Luna. Eso va cambiando dependiendo de las fases y tal, ¿no? Que sabemos que todo está perfectamente medido. Siempre se repiten las mismas fases de la Luna, equinoccios, eclipses se pueden medir perfectamente, mismas constelaciones, todo como un diseño inteligente, ¿no? Que uno dice, bueno, si todo surge de un Big Bang aleatoriamente, ¿realmente veríamos siempre lo mismo? Como si fuera un reloj.
Parece un reloj, un mecanismo diseñado, ¿verdad? Claro. Realmente, si fuera todo un Big Bang, ¿esto sucedería así? ¿Habría tanta perfección? Y algo que habías dicho en tus videos, dos cosas. Una era que cada 6 meses deberíamos ver estrellas totalmente diferentes porque estamos del lado opuesto al Sol y cómo entran los rayos solares entre las nubes, que también demostrarían cómo es su tamaño realmente. Sí, 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 las líneas, los rayos de sol que entran por las nubes, ¿no? Que parecen formar un triángulo. Sí que es verdad que hay efectos ópticos que pueden causar esto. Sin embargo, sigue estando ahí presente la duda de a qué distancia está realmente el Sol. Nos dicen distancias y tamaños realmente desorbitados que, de nuevo, no se pueden probar realmente, ¿no? Las imágenes que ves del espacio, si buscas Sol, en Google vas a ver muchas animaciones hechas por ordenador, igual que si buscas satélites. Tú buscas ahora mismo satélite espacial y vas a ver que todos son CGI. No vas a ver imágenes, prácticamente ninguna imagen real de un satélite en el espacio, ¿eh? Es todo CGI. Parece eso, pues, bueno, pues lo que es una composición hecha por ordenador, lo cual es muy extraño. Y luego vemos que exastronautas, que no voy a nombrar, pero que seguro que todos conocéis, tienen inversiones en empresas de satélites millonarias, ¿no? Son inversiones millonarias, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Posibles negocios espaciales que van a raíz de los satélites y todos estos lanzamientos. Pero cuando buscas imágenes del Sol desde el espacio, pues ves cosas muy extrañas, igual que los eclipses, ¿no? A mí me gustaría ver una grabación real desde el espacio de un eclipse para ver si sucede como dicen, ¿no? Claro. Dicen que se interpone en la Tierra, bueno, está eclipse lunar, eclipse solar. En ambos casos, pues depende en la versión oficial de la Tierra esférica, de la sombra y tal. Lo cierto es que no sabemos qué produce realmente el eclipse. O sea, bueno, si crees en la versión oficial, pues vale, puedes creer en eso perfectamente. Pero yo soy escéptico de la versión oficial y pienso que pueden ser otros cuerpos celestes que están ahí arriba, que pueden estar ocultando el Sol y la Luna durante estos eclipses, ¿no? Claro. Eclipses que se medían desde hace milenios ya. En las antiguas civilizaciones ya predecían estos eclipses sin usar el modelo oficial de ahora, ¿no? Ellos tenían sus mecanismos. De hecho, es fascinante. Cuando fui a Roma, a Italia, fui al Panteón romano, y ahí tienen un mecanismo, o sea, en el techo es un domo, curiosamente, muchos de estos edificios antiguos son un domo, y arriba del domo del Panteón romano hay un círculo que deja entrar, un círculo que está abierto al aire libre, ¿no? Y deja entrar el Sol. Y eso lo usaban, o sea, ahí te dicen un cartelito que los romanos usaban eso para medir los equinoccios y los eclipses y tal. Entonces los antiguos tenían mucho conocimiento mucho conocimiento astronómico, diríamos, ¿no? Y es muy interesante cómo medían todo, los relojes solares también. Es muy interesante eso. Y hay algo acá que para mucha gente que siempre pregunta esto es, si la Tierra es plana, ¿por qué el Sol no ilumina todo al mismo tiempo? Bueno, aquí entra el tamaño real del Sol, ¿no? ¿Qué tamaño tiene el Sol realmente? Porque si es mucho más pequeño, no iluminaría toda la Tierra. Ese argumento sirve si tomas como referencia el tamaño que nos dicen, que el Sol es gigantesco, que las demás estrellas son soles gigantes, de lo cual realmente no hay ninguna prueba. De nuevo, es creer en la versión, es fe en la versión oficial. Claro. Si vamos a las cosmovisiones antiguas, escrituras, te dicen que las estrellas son simplemente luminarias, lumbreras que se pusieron ahí en la bóveda celeste para alumbrar la Tierra, para alumbrar a la Tierra a los humanos, ¿no? Y para ejercer de complemento de las grandes luminarias, ¿no? También marcan las festividades, tienen sus usos también, ¿no? Porque está el calendario lunar, etcétera, y sirven para eso, ¿no? De nuevo, volvemos a que parece todo un reloj, perfectamente un sistema diseñado para nosotros realmente, ¿no? Para los humanos que vivimos aquí. Tal cual. Y eso que tocabas, las fases lunares, ¿cómo se producen en el modelo terraplanista? Las fases lunares, bueno, por ejemplo, el libro de Enoch tiene una explicación bastante extensa sobre las fases lunares. El texto parece indicar que puede tener su propia luz, puede emitir su propia luz la Luna. No es seguro, pero es una posibilidad.
o puede recibirla de una fuente externa, ¿no? Puede ser del Sol o puede que no, puede que de otra fuente, como si fuera pues un sistema energético, ¿no? Claro. Habían teorías incluso de que la Luna era de plasma, etcétera, que tenían algunos científicos en los años 60, bastante interesantes. Y el Sol también, el Sol eléctrico, toda esta teoría, ¿no? Que también entramos en el tema de Tesla. Pero la naturaleza real de estos astros o de estas luminarias es desconocida. ¿Qué son realmente, no? Porque la versión oficial te dice que son, de nuevo, rocas pero claro, hay muchas teorías al respecto que refutan eso y que hablan en contra de eso, ¿no? Y en las escrituras dice que tienen conciencia de alguna manera, porque están haciendo caso a las órdenes de Dios, por eso siempre hacen el mismo circuito, ¿no? Están siguiendo unas órdenes y están siguiendo el mismo circuito. Entonces ya no son cosas inertes, claro, ya deben tener cierta conciencia o una naturaleza que desconocemos, ¿no? Y la última pregunta sobre este tema, más o menos para ir cerrando, sobre la parte del Sol y Luna, las estaciones del año. Las estaciones del año es un tema interesante porque puede haber portales en los confines de la Tierra que dejan pasar vientos que determinan no solo el Sol, que es evidente que el Sol influye en las temperaturas de la Tierra y en las estaciones, pero también los vientos que entran en la Tierra, ¿no? Que se mencionan, por ejemplo, en el libro de Enoch, y en muchos mapas antiguos hay vientos en los confines de la Tierra, y son estos vientos que se mencionan, ¿no? Y que, bueno, pues hay vientos calientes. ¿De dónde viene el viento? También es curioso, porque la versión oficial la sabemos, pero la realidad puede ser otra. Igual que la lluvia, la nieve, que dicen que hay depósitos arriba en el firmamento, ¿no? En la bóveda celeste. Puede haber depósitos que dejen caer estos fenómenos, según el libro de Enoch. Y es muy interesante esto de los vientos, ¿no? que azotan la Tierra, que también entran de forma inteligente en el mundo. Es decir, justo cuando necesitamos lluvia, hay lluvia. Cuando necesitamos un cierto tipo de viento, hay ese tipo de viento. Todo muy curioso, ¿no? Que de nuevo muy improbable que sea de forma aleatoria, ¿no? Que claro, el universo inerte sepa lo que necesitamos. Claro, porque además la Tierra, que rota siempre hacia la derecha, el viento debería ser siempre hacia el mismo lado. Podría decirse, ¿no? Es que ese es otro tema. El movimiento de la Tierra, ¿se ha comprobado alguna vez ese movimiento de la Tierra? Yo veo que pasa el Sol, que pasa la Luna. Claro. Claro. Eso es muy interesante porque parecen ser el Sol y la Luna los que se mueven encima de la Tierra. O sea, es el Sol el que pasa por encima de la Tierra, la Luna la que pasa. No es que la Tierra esté girando, ¿no? Claro. Son las luminarias las que parecen realmente estar girando, rotando o circulando por encima de la Tierra, ¿no? Realmente yo no creo que haya ninguna prueba del movimiento o supuesto movimiento de la Tierra, ¿no? Tenemos también el experimento de Michelson y Morley, Sagnac, otros tantos experimentos que parecen refutar este supuesto movimiento de la Tierra, ¿no? Claro. Bueno, hace poco el Instituto de Investigación Espacial ruso confirmaba que la Luna se encontraba orbitando dentro de la atmósfera y la última teoría de Stephen Hawking afirmaba que el universo realmente es finito. Entonces, ¿estas dos afirmaciones le dan más fuerza al modelo terraplanista? Bueno, yo creo que le dan fuerza a la idea de que las luminarias pueden estar más cerca de lo que nos han dicho, ¿no? Esa noticia es bastante curiosa, que decían que la atmósfera en realidad se extendía más de lo que pensaban y que por tanto la Luna podría entrar dentro, ¿no? Y eso es precisamente lo que venía diciendo desde hace años, ¿no? Que la Luna parecía estar mucho más cerca de lo que nos han dicho, igual que el Sol. Y bueno, pues pueden estar admitiéndolo de forma indirecta, ¿no? Algo que ya sabían las antiguas civilizaciones y así lo dibujaban, ¿no? Así lo representaban. Y es que las luminarias pues parecen estar ahí arriba en el firmamento, ¿no? Mucho claro, más cerca de lo que nos han dicho y no en el vacío del espacio exterior, ¿no? Tal cual. Y, por ejemplo, ¿cómo se entiende del terraplanismo a la gravedad? Es decir, una de las leyes, o mejor dicho, teorías más importantes al hablar del modelo heliocentrista, porque gracias a esta nos quedamos pegados en esta supuesta esfera. Sí, la gravedad, a ver, lo que está claro es que hay una aceleración vertical de los objetos, es decir, las cosas caen a una cierta velocidad, mesurable, medible.
Lo que no se sabe es qué produce realmente esta aceleración vertical, ¿no? Claro, la versión oficial dice que es una atracción de la Tierra, ¿no? De la masa de la Tierra que está atrayendo todo hacia abajo, lo cual no se ha comprobado del todo. Ellos te dicen el experimento de Cavendish, pero realmente no comprobó que la Tierra, la masa de toda la Tierra, sea la que esté atrayendo todo hacia abajo. Puede ser otro tipo de influencia externa, otro tipo de fuerza, presión, ¿no? Pero bueno, ahí está la versión oficial, yo la cuestiono. Luego está el tema del núcleo de la Tierra, que va relacionado con esto, que de nuevo te muestran... con la brújula puede ser también, que tenga que ver con esto. Sí, bueno, el magnetismo indica, pero más que nada hablaba del núcleo de la Tierra que te muestran solo CGI también. No hay evidentemente imágenes reales, entonces te tienes que creer que las representaciones gráficas son reales, ¿no? De este núcleo ígneo que supuestamente hay en el centro de la Tierra esférica, y volvemos a las imágenes, pues como los satélites y todo esto, que es CGI todo y te lo tienes que creer, ¿no? Dicen que lo pueden medir con bueno, pues ciertas ondas sísmicas y tal, que pueden detectar que hay un núcleo y que las distancias y tal, pero soy escéptico a eso, ¿no? Es como que te tienes que creer eso, ¿no? Las imágenes. No sabemos, en mi opinión, no sabemos realmente lo que hay debajo de la Tierra. Está la teoría de la Tierra hueca, está la teoría de que abajo hay, no sé, civilizaciones ocultas, de que están los ángeles caídos ahí encerrados en ciertas zonas. Hay toda una serie de teorías. Yo personalmente no sé lo que hay debajo. Bueno, hay una investigación que hizo Mike DeGruy, no sé si viste el video, que va hasta la Sí, profundidad del el océano. oceanógrafo, ¿no? No sé, a Discovery, bueno, del Blue Planet, el documental Blue Planet. Que además murió misteriosamente con un helicóptero, que él llegó al fondo del océano y se encontró con otra capa, una capa de agua que era inatravesable. Exactamente, se encontró con una especie de mar debajo del mar, una especie de lago debajo del mar, ¿no? Que gente lo relaciona con Bob Esponja. Pero es que realmente es eso, ¿no? Que rebotaba el mini submarino sobre una especie de agua dentro del agua, ¿no? Y era como un lago muy salino, o esa es la versión oficial, que es un lago como muy, muy salino, y que por eso rebota, pero que, claro, todo lo que entra ahí muere, ¿no? Se veían cangrejos que nada más entrar como que se descomponían, ¿no? Se morían directamente, y curiosamente después de eso murió en un accidente de helicóptero, en extrañas circunstancias, y en la versión final eliminaron esa parte, ¿no? Lo cual es muy curioso. Se podría decir que final del documental. Quizás era la parte de abajo del domo, podría llegarse a especular. O una entrada, o parte de estas fuentes que te decía, ¿no? Tenía que ver con estas fuentes del gran abismo. Cosas muy extrañas. Sí, claro. Sí. Sin duda es un misterio. Acá estamos hablando de abajo y de arriba. O sea, hablando del modelo terraplanista, existe el abajo y el arriba. Del modelo esférico no existe abajo, no existe arriba. Claro, es relativo. En el modelo esférico es relativo el abajo y el arriba, ¿no? Porque lo que puede ser arriba para ti, en la otra parte del mundo está en boca abajo, ¿no? Entonces, claro, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los textos antiguos siempre habla claramente de un arriba y de un abajo. No habla nunca de que es relativo, depende de dónde estés, no. Hay un arriba y un abajo, ¿no? Como si todo fuera un plano y hay un arriba y un abajo. Sería lógico en un plano, pero en una esfera, claro, es todo relativo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y mira, hasta el momento hablamos, dentro de todo, de planteamientos científicos, matemáticos. Pero para la gente que es creyente, desde el lado bíblico, ¿cómo queda parado el terraplanismo? Desde el lado bíblico es muy complicado aferrarse a la versión oficial, no ya solo de la creación. Si crees en la versión oficial tienes que creer que Génesis es falso o que es una historia inventada, ¿no? Porque lo que se dice ahí de que Dios creó las luminarias, la bóveda celeste, todo eso no tiene mucho sentido en la versión oficial. Pero más concretamente hay versículos, por ejemplo, sobre el movimiento de la Tierra, o más bien el no movimiento de la Tierra, que tengo aquí, por ejemplo, Salmos 104:5 dice: el que sobre sus bases asentó la Tierra, jamás podrá moverse. La Tierra, ¿no? Jamás podrá moverse. Y que está asentada sobre unas bases. ¿Tiene sentido eso la versión oficial? Lo dudo. Job 9:6, sacude la Tierra de su sitio.
haciendo vacilar sus columnas. Yo entiendo que algo que se sacude es como que está quieto, ¿no? Y hace vacilar sus columnas. ¿Qué columnas en la versión oficial, no? Aquí hay que mencionar que las columnas no quiere decir que sean columnas como las griegas, ¿no? Como una construcción humana. Sí. De hecho, hay textos antiguos que hablan de que son de otro material o de viento, algo así. Job 38:6, ¿en qué se apoyan sus cimientos? ¿Quién colocó su piedra angular? Cimientos, ¿no? La tierra. Porque Yahvé son las columnas de la tierra y asentó sobre ellas el mundo. O sea, asentó la tierra, el mundo, sobre unas columnas. Y esos son simplemente unos versículos sobre el no movimiento de la tierra, ¿no? Claro, luego tienes, por ejemplo, Isaías 44:24, dice, yo soy Yahvé que lo ha hecho todo, yo extiendo los cielos, dilato la tierra. Extiendo los cielos, ¿no? En otros versículos de que los cielos son como una tienda de campaña, ¿no? Los extiende como tienda que se habita. Y bueno, eso cuadra con una especie de domo, ¿no? Con una especie de cubierta. Pero en el modelo esférico es como, ¿qué es el cielo? Realmente el cielo no es nada que se pueda extender, ¿no? Es como una capa gaseosa que se acaba difuminando en el espacio exterior, pero no hay nada más. Y luego, sin contar lo espiritual, los seres espirituales o celestiales no existen en la ciencia oficial, en la versión oficial, ¿no? Claro. Y aquí están presentes todo el rato, todo el tiempo. Hay ángeles, incluso los ángeles caídos que bajaron a la tierra antes del diluvio. En Sodoma y Gomorra bajaron ángeles, hubieron ángeles en la ciudad que eran humanos, o sea, tú los veías y eran como humanos, pero eran ángeles, ¿no? Eran ángeles con aspecto humano, que se camuflaban. Y los ángeles caídos igual. Entonces, todo esto son seres espirituales que interactúan con nuestra realidad, pero que la ciencia oficial, pues, se ríe de eso, ¿no? Te dice que no es real y que no, que somos producto de todo random, ¿no? De algo aleatorio, del Big Bang, de la evolución, todo aleatorio, ningún diseño. Y luego vemos que las condiciones de vida son perfectas para albergar la vida humana. Todo es perfecto para que podamos vivir, todo parece diseñado para que podamos vivir en esta tierra y todo sucede con ciclos que se repiten como un reloj, ¿no? Entonces, cabe preguntarse si realmente puede haber sido creado todo con un propósito y puede haber sido todo diseñado, incluido nosotros, con un propósito, ¿no? Por un diseñador inteligente. Claro. En contraparte, tenemos la versión oficial que, como digo, dice que todo es aleatorio y que, bueno, que una vez estemos muertos no habrá nada más y carpe diem, ¿no? Y poco más. Claro, como que nos quieren hacer sentir insignificantes, que somos un puntito en medio de un mundo gigante, en medio de la nada, que se generó a partir de una Eso es lo que yo explosión. creo. Claro. Eso es lo que yo creo que uno de los motivos, si no el motivo principal de todo esto, ¿no? Es hacernos, bueno, alejarnos de la creación, del creador, y hacernos sentir insignificantes. Todo material, todo reducirlo a lo material. Si vemos hoy en día, las redes sociales han degenerado, o sea, entras en TikTok y ves lo que hay, o sea, todo es muy materialista, como muy ateo todo, ¿no? Claro. Deja de lado lo espiritual y se centra en lo material, que en última instancia no es, en mi opinión, no es lo único que existe, ya que creo que hay una parte espiritual también, ¿no? Y que todos comprobaremos tarde o temprano. Claro. Es curioso esto porque no lo sabremos hasta que muramos. Es decir, tú no puedes afirmar una cosa a otra pero cuando mueras lo sabrás, ¿no? Y quizá ya sea demasiado tarde. Y si te has dejado llevar por todo esto, todo este materialismo, nihilismo y ateísmo que te impone la élite, porque son los que controlan los más media y los artistas famosos que lanzan toda esta basura, pues si te dejas llevar por eso, estarás mal, ¿no? Estarás en el camino de la perdición seguramente, ¿no? Claro, tal cual. Y mira, yo soy leyente de la Biblia, no soy de ninguna religión, es decir, la gente sabe que yo todo lo que hay que tocar lo toco, saco lo bueno de lo que hay que sacarlo y lo malo lo desecho. Hombre, yo te digo que yo tampoco me considero de ninguna religión, o sea, no me gusta ponerme etiquetas, ¿no? La gente me pregunta, ¿eres cristiano, eres protestante, católico? A mí no me gusta ponerme etiquetas. Yo leo la Biblia también, creo en lo que se dice. Sí que hay partes, que es muy largo explicarlo ahora, pero hay partes que han sido mal traducidas, añadidos, hay cosas que hay que diseminar y comprobar con la traducción oficial hebrea y todo el rollo, pero en líneas generales creo que
En la Biblia hay cosas muy interesantes, como también en otros textos religiosos. También últimamente suscriptores me han pasado versículos del Corán, o cosmovisiones antiguas de los Vedas, de Sumeria, y hay cosas muy interesantes que se relacionan también con la cosmovisión bíblica. O sea, que todas las cosmovisiones antiguas parecen contar una misma historia, pero desde diferentes ángulos y con diferentes nombres, ¿no? Con diferentes personajes. Claro, claro, claro. Claro, y que al fin y al cabo son ideologías impuestos por esta misma élite gobernante para dividirnos, o sea, haciendo diferentes interpretaciones de un mismo libro, que puede variar, pueden haber diferencias, obviamente, que hay cosas que fueron ocultadas y demás, pero hay cosas también, por ejemplo, que decía que el libro El árbol del Edén lograba verse de todos los confines de la Tierra. Entonces, en una tierra esférica eso no podría ser. Creo que es las visiones de Daniel, también veía un árbol desde los confines, un árbol que se veía desde toda la Tierra, ¿no? Y también entramos en el tema de los árboles gigantes, que es muy interesante, y los gigantes, pero ese ya creo que es otro vídeo que ya podríamos hacer más adelante. Sí, y también lo que era que, me acuerdo que en una parte decía Dios que se tenía que detener el sol en cierta parte y la luna en otra parte, durante 3 días, ¿puede ser? Sí, se detuvo, dio una orden para que se detuviera, ¿no? El sol durante... Bueno, fue alguien que ordenó que se detuviera el sol, ¿no? Claro. Y Dios lo permitió de alguna manera, pero que se detuvo el sol, ¿no? Y hay muchos pasajes que hablan de eso, de que es el sol el que se mueve. El camino del sol. El sol circula por tal... O sea, que te deja muy claro, y no solo la Biblia, sino, ya te digo, los demás textos antiguos, que son las luminarias las que se mueven, incluido el sol y la luna, por encima de la Tierra, y no es la Tierra la que se mueve, sino que son las luminarias. Claro. Es un punto muy interesante. Y realmente cuando tú miras al cielo y lo ves, primero que ves que son del mismo tamaño el sol y la luna, y después ves que parece ser así, ¿no? Que es el sol el que se mueve por encima, ¿no? Y te dicen, no, en realidad es la Tierra. Bueno, vale, pues te lo tienes que creer, ¿no? Claro, o sea, va en contra de todo lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que percibimos, pero hay que considerarlo como si fuera una normalidad, que es así y no se discute. Y algo con eso acerca de cosas que se pueden malinterpretar, que hay una parte que decía en la Biblia que Dios estaba sentado sobre el círculo de la tierra. Y mucha gente dice, bueno, no te das cuenta que la tierra es un círculo, pero ahí volvemos a lo mismo. Una cosa es una esfera, otra cosa es un círculo. Claro, conviene diferenciar entre círculo y esfera, ¿no? Aparte de las diferentes traducciones, porque muchas veces hay diferentes traducciones, palabras que dice círculo, otros dicen no sé qué, pero yo diría que no hay ni un solo versículo que hable de una tierra esférica, ¿no? Que avale el modelo oficial. Yo lo he buscado y no lo he visto. Si bien también es cierto que no hay ningún versículo que diga tierra plana, la tierra es plana, o sea, no dice eso, pero sí que se puede deducir ciertas cosas, como lo que digo de las luminarias o del no movimiento de la Tierra, a partir de lo que dicen las escrituras. Claro, de cierta forma como también hacen en las películas, que tienen que darnos el mensaje, tienen como la obligación de hacerlo, pero está en nosotros si lo captamos o no lo captamos. Sí, eso es muy interesante, que a través de las películas y de la ficción muchas veces como que te meten trozos de realidad, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo hoy con el bicho es una distopía que ya ha salido en muchísimas películas y novelas, sin ir más lejos, 1984, pero muchísimas películas modernas, digamos. El otro día estaba viendo algunas de ellas, de estas películas, y realmente es alucinante cómo te ponen ese tipo de programación predictiva, que lo llaman, y que parecen hacerlo a propósito, ¿no? Te ponen la realidad dentro de la ficción. Claro, parte de la manipulación. Así que... Y mira, acá, hablando de esto que dijimos acerca de cómo se nos saca importancia, de que somos un punto insignificante y demás, más allá de por ejemplo, esta explicación, ¿cuáles serían otros motivos por el cual nos quieren ocultar que la Tierra sea plana? Lo principal seguramente sea esto de alejarnos de la verdadera creación, de hacernos creer que vivimos en un sitio donde... Un poco Matrix, ¿no? De hacernos creer que vivimos en un sitio donde en realidad no vivimos y alejarnos así del creador, ¿no? Y en última instancia, pues, de nuestra salvación, y hacernos que nos perdamos en el proceso, ¿no? En su Matrix materialista. Luego está quizás el tema económico, pero ya sería como... Porque nunca hacen una cosa por un solo motivo, ¿no? Siempre hay varias cosas.
como con esto del bicho, que no solo es el remedio que te quieren imponer, sino que también te van a controlar con ciertas medidas de control, ¿no? Que estamos viendo. Pues esto de la Tierra, más allá de ocultarnos nuestro verdadero origen y nuestra verdadera creación, también está el tema económico, beneficio, esto de las agencias espaciales. Hay cosas muy extrañas, ¿no? Como digo, hay astronautas que tienen inversiones millonarias en empresas de satélites y tal, pero bueno, básicamente para mí lo más importante es el tema espiritual, ¿no? Creo que es la principal. Es como una guerra contra el ser humano. Es una guerra contra nuestro espíritu, realmente. Es una guerra contra el espíritu de los seres humanos, realmente. Por parte de, podemos llamar un cabal, una élite oscura, que probablemente ni siquiera esté formada por personas normales y corrientes como nosotros. No entro ya a lo que pueden ser, pero bueno, mucha gente se puede hacer una idea. Y creo que es ya un odio hacia el ser humano en sí, hacia la creación máxima en esta tierra, que es el ser humano, y es un odio hacia eso, ¿no? Creo que por ahí van los tiros. Claro, también se podría decir que es una forma de limitar fronteras, es decir, el mundo es una esfera, está todo descubierto, no descubran más, listo, quédense con esa idea. Si quieren descubrir algo, vayan para el espacio. ¿Y quién va al espacio, no? O sea... Claro, esa es interesante lo que dices. Es interesante porque nos hacen creer que lo único desconocido está como arriba en el espacio exterior, cuando la realidad es que podrían haber territorios desconocidos a los confines, a los lados de la Tierra, ¿no? Claro. Y es una forma como de evitar que centremos la mirada en eso, nos enfoquemos al espacio, al supuesto espacio exterior. Eso es interesante. Definitivamente creo que, y esto lo hablaba con Parcerisa también, que él cree que hay territorios ocultos, sin duda, ¿no? Sin duda hay territorios que nos están ocultando, incluso recursos naturales, no sé si otras civilizaciones o continentes, pero sin duda algún territorio, yo creo que sí nos están ocultando en los límites de la Tierra. Creo que deberíamos hacer una especie de inversión entre todos, ir a la Antártida y mandar a ver qué descubrimos para allá. A ver hasta dónde llegamos, ¿no? Claro. Sería interesante. Y grabarlo todo, hacer un live stream y a ver hasta dónde duramos. En vivo, cosa que después no nos manipulen la información. Exacto. Y después, por ejemplo, para ir cerrando, 3 pruebas del terraplanismo que consideres las más irrefutables. 3 pruebas, bueno, para mí 3 pruebas que ponen en cuestión la versión oficial. Primero sería lo del agua. Las superficies de agua en reposo siempre conforman un plano horizontal. Esto es algo medible, ¿no? En un laboratorio es algo medible a nivel en la playa puedes ver cómo el mar forma un plano horizontal. Todos los líquidos, el agua, va a formar siempre un plano horizontal cuando está en reposo, ¿no? Grandes superficies de agua. Si hablamos de una gota, evidentemente está curvada, puedes curvar un chorro de agua, pero cuando hablamos de grandes superficies de agua, siempre vas a ver que forman un plano horizontal, ¿no? Entonces, ¿esto cómo cuadra con la Tierra esférica o la supuesta Tierra esférica, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque nunca se ha comprobado que podamos adherir agua a la parte exterior de una esfera, mucho menos si esta esfera está en movimiento, ¿no? O sea, coger una esfera y rodearla de agua y que ese agua se quede pegada, ¿no? No se puede hacer en la vida real porque te dicen que no, es que la gravedad de la Tierra hace que no pueda ser porque el agua se cae de la pelota hacia el suelo, pero entonces no puedes demostrar la versión oficial, no puedes demostrarla a modelo, digamos, aquí en la Tierra, ¿no? No puedes demostrarlo con una maqueta, digamos, la versión esférica, ¿no? Entonces, de nuevo tienes que recurrir a la fe, porque lo que vemos aquí es que las grandes superficies de agua siempre conforman un plano horizontal, ¿no? Claro. Y ese es un argumento que a día de hoy no he visto ninguna explicación convincente por parte de, más allá de que te dicen, no, es que la gravedad lo hace posible. Sí, pero no tienes pruebas reales en la Tierra, porque lo que vemos es eso, es un plano horizontal. Claro. O sea, que la gravedad atraiga el agua y haga que se pegue, no lo vemos. Solo ves imágenes espaciales. Ya no creemos en lo que vemos, o sea, la ciencia necesita de nuestra fe, básicamente. Claro, el tema es que si no te enseñaran las fotos de la NASA, si no te enseñaran esas fotos, jamás, creo yo,
que jamás pensarías que vivimos en una esfera con el agua curvada y pegada. Jamás. Pero te dicen, no, en realidad sí que pasa porque la gravedad hace esto y mira estas fotos de la NASA. Y desde pequeño te lo implantan, claro. Que luego, bueno, aparte, que es curioso que la NASA, Wernher von Braun, era amigo de, bueno, Stanley Kubrick, de Walt Disney, hay fotos de ellos juntos. Y está el tema de ese, ¿no? De la industria del cine y del espectáculo, del entretenimiento digital, que está en consonancia con la NASA. Incluso Disney tenía un programa de la NASA. Entonces, desde pequeño te meten este modelo, y este modelo completamente, como digo, nihilista, materialista, que carece de este tipo de pruebas como lo del agua, ¿no? Luego está el no movimiento de la Tierra. Me parece extraño que no haya experimentos realmente, una demostración de este supuesto movimiento, y que sí haya pues experimentos como Michelson, Morley, Sagnac, que hayan concluido cosas que ponen en jaque o ponen en cuestión la versión oficial, ¿no? El tema de las luminarias también es muy interesante. Como digo, creo que está mucho más cerca y siempre te muestran CGI igual que los satélites, que va en consonancia con todo esto el que todo sean imágenes por ordenador, ¿no? O sea, las imágenes reales son de dentro de la Tierra, pero en el espacio ya se parece difuminar la realidad con la ficción, ¿no? Con los gráficos hechos por ordenador. Bueno, Oliver, impresionante, muy impresionante el comprender el lugar en donde estamos habitando, nuestro hogar, desde esta perspectiva diferente y también argumentada. Entonces, algo que asombra, pero dado a que ya estamos acostumbrados a que nos mientan con la realidad, con la historia y demás, no sería nada extraño que con la forma de la Tierra pasara lo mismo. Entonces, para dar el cierre, ¿algún mensaje que quieras dar para las personas que están viendo este video? Bueno, yo le diría a la gente que cuestione la versión oficial y que se fíe un poco más de sus propios sentidos, de lo que ven, de lo que sienten, que no se crean todo lo que les han enseñado. Sabemos que muchas cosas son falsas de las que nos han enseñado, de lo que muestran por televisión, y por tanto no debemos creer a pies y juntillas la versión oficial de nuestro mundo, ¿no? Sobre todo cuando no cuadra en absoluto con la versión que tenían los antiguos y que está plasmada en diferentes escrituras antiguas y libros sagrados, no cuadra en absoluto con lo que nos están vendiendo, ¿no? Con la versión oficial. Por tanto, recomiendo a la gente investigar sobre este tema, porque es algo que te cambia, es algo que a mí me cambió sin duda la forma de ver la realidad, me cambió muchos aspectos de mi vida, el darme cuenta de que quizás la Tierra, el mundo en general, nuestro mundo, es diferente o muy diferente a lo que nos han contado, ¿no? En mi caso, yo me sentí mucho más cerca de la creación, del creador, y eso me hizo cambiar mucho, me hizo como creer mucho más, ¿no? Que todo es un diseño inteligente, que estamos aquí por algo y que realmente la vida humana que importamos, ¿no? Que tenemos una importancia real y que no somos una mota de polvo como nos quieren hacer creer, ¿no? Bueno, muchas gracias, Oliver. Sabes que sos bienvenido a Noticias Ocultas X cuando quieras venir. Muchachos, para indagar más a profundidad sobre el terraplanismo, los invito a conocer y suscribirse al canal de Oliver, que lo dejo en la descripción. Y ya saben, a seguir investigando, porque las mentiras que nos impusieron son muchas, y para realmente salir de la Matrix, o al menos volcarla a nuestro favor, primero hay que conocerla. Entonces, no demos nada por hecho y dudemos, porque la duda nos conduce a la verdad. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo para que esta información pueda llegar a más personas. Mi nombre es Martín Vázquez. Mi nombre es Oliver Ibáñez y esto ha sido Noticias Ocultas X. Vives en una bola, las demás rotando a 1600 por hora. Tú que ya no crees en lo que ves, desde que la ciencia necesitó tu fe. A ti que te quitaron a tu Dios y sin darte cuenta ahora adoras al sol y al dinero. Seguiremos buscando la curva y nunca la encontraremos porque no la hubo nunca.